Bienvenidos a la primera parte de la clase del sistema inmunológico y tejido y órganos linfoides. Los linfocitos, como tal, se encuentran principalmente en la sangre y en la linfa. Además, están aislados en el tejido conectivo y en los epitelios, pero también pueden encontrarse como múltiples masas, ¿verdad? Localizadas, por ejemplo, en tejido linfoide, que son estructuras densamente empaquetadas sobre el tejido conectivo. Además, algunos órganos están compuestos en su mayor parte por tejido linfoide y se denominan así órganos linfoides. El sistema linfoide tiene a su cargo la defensa inmunitaria del cuerpo humano. Algunos de sus órganos además tienen como componentes los ganglios linfáticos, el timo y el vaso, y están limitados principalmente por cápsulas de tejido conectivo, mientras que otros no están, digamos que realmente encapsulados. Las células de estos órganos protegen principalmente al cuerpo contra múltiples macromoléculas como virus, bacterias, así como algunos otros microorganismos invasores. El tejido linfoide puede definirse como un tejido conectivo reticular, en el cual los linfocitos representan la mayor parte de las células. Los grupos de los linfocitos adoptan además distintas estructuras y funciones, y esto lo vamos a conversar un poco más adelante. También podemos observar que presentan características difusas. El tejido linfoide difuso, además, se diferencia del tejido linfoide folicular o también nodular, donde los linfocitos forman cúmulos densos casi esféricos, y además hay transiciones regulares entre el tejido linfoide y la presencia más aislada principalmente de los linfocitos en el tejido conectivo. Los tejidos y órganos linfoides principales o primarios comprenden lo que sería la médula ósea y el timo. Esta dominación se aplica a los tejidos y órganos linfoides principalmente desde que tiene lugar la maduración de las células madres, es decir, los linfocitos T se maduran en el timo y los linfocitos B se maduran en la médula ósea. Mientras que hay algunos tejidos y órganos linfoides secundarios, como que son parte también importante del sistema inmunológico, donde tienen además lugar ciertas reacciones inmunológicas, que incluyen, por ejemplo, los ganglios y algunas agrupaciones de tejido linfoide que están asociados a mucosas, que también se denomina MALT, por sus siglas en inglés como Mucosa Associated Lymphoid Tissue. Son ejemplos de MALT, por ejemplo, los cúmulos de folículos linfoides parcialmente encapsulados por tejido conectivo que se pueden encontrar en las amígdalas, en las placas de Peyer no capsuladas, en el tejido, en el intestino delgado, o los cúmulos foliculares, por ejemplo, del apéndice y los numerosos folículos solitarios localizados en el intestino delgado y grueso. El sistema inmunológico además se compone de los órganos linfoides primarios y secundarios. Todos los cúmulos de tejido linfoide en órganos no linfoides, por ejemplo, como linfocitos en sangre y en linfa, y además todos los linfocitos dispersos en el tejido conectivo y en los tejidos epiteliales del organismo. Las células del sistema inmunológico incluyen a linfocitos y células madre linfocitarias, células plasmáticas, macrófagos, células dendríticas y leucocitos granulares y mastocitos. Estas células, además, eh, digamos que se pueden localizar justamente en el tejido linfoide o son parte del tejido linfoide de las células inmunes y están ubicadas principalmente en tejidos reticulares específicamente. En ese caso, se habla más que todo de la organización del tejido conectivo linfoide que tiene una organización de tipo reticular. Por ejemplo, en el timo, este retículo se va a caracterizar porque se va a identificar solamente de manera celular, pero en otros órganos linfoides, como por ejemplo los ganglios, el retículo, por ejemplo, del tejido linfoide está conformado por un esqueleto o por un estroma de tipo reticular. Tenemos entonces en este caso la inmunidad. La inmunidad no es más que el organismo que está constantemente amenazado por la invasión de ciertos microorganismos lesivos, como por ejemplo bacterias, virus, protozoarios, y que para defenderse justamente de esta inmunidad, pues ha desarrollado múltiples mecanismos defensivos que en conjunto confieren al individuo cierta insensibilidad frente a estas, digamos, infecciones o estos antígenos que pueden llegar, o anticuerpos, perdón,
antígenos, que pueden llegar principalmente a ser una amenaza para el cuerpo humano. Esta inmunidad puede ser de dos tipos. Es una inmunidad congénita y hay una inmunidad que es de tipo innata o adquirida, perdón. Eh, en ese caso, la inmunidad congénita principalmente representa la primera línea de defensa del organismo contra ciertas infecciones e incluye además los fenómenos más generales, como por ejemplo la piel, la secreción de ciertos ácidos por parte del estómago, la posibilidad de hacer fagocitosis, algunas reacciones inflamatorias, etcétera. Son todos inespecíficos y es decir, estos se encuentran dirigidos contra múltiples formas de diferentes microorganismos, es decir, no son específicos contra algún microorganismo. Pero tenemos entonces además la inmunidad adquirida o específica. Esta inmunidad específica o adquirida está mediada por linfocitos, que incluye la formación de anticuerpos y los linfocitos activados que atacan y destruyen además a ciertos agresores específicos. La propiedad especial del sistema inmunológico específico, por ejemplo, es en su capacidad, tiene la capacidad de reconocer y de reaccionar específicamente contra múltiples macromoléculas extrañas al organismo. ¿Qué ocurre entonces en este proceso? Aquí hay una capacidad que está relacionada con el componente celular, principalmente del sistema inmunológico. Y además se identifica que estos linfocitos registran la presencia de ciertas macromoléculas extrañas y además gracias a una composición química que tienen justamente localizadas estas macromoléculas, pues entonces pueden permitir que ese linfocito tenga la capacidad de iniciar una reacción defensiva específica para ese tipo de respuesta. Esa especificidad es lo que permite determinar entonces y diferenciar lo propio de lo no propio. Esto es una respuesta inmunológica principalmente ante el ingreso de ciertos microorganismos, por ejemplo, o múltiples toxinas. Esto se denomina principalmente a nivel en el aspecto inmunológico como tolerancia y es la ausencia de reacción del organismo mediante una respuesta inmunológica frente a sus propios componentes, por decirlo de alguna manera. Además, el sistema inmunológico también tiene algo que se denomina memoria. La memoria es ese fenómeno conocido durante muchísimos años específicamente, debido a que los individuos sobrevivientes a ciertas enfermedades infecciosas, como por ejemplo la viruela, presentan una predisposición mucho menor a contraer la enfermedad en una epidemia posterior. Mientras que esto no se modifica o mientras que no se modifique la predisposición a contraer otras enfermedades infecciosas. Estas inmunidades congénitas y adquiridas no son independientes, ellas se complementan, dado que la respuesta inmunológica específica actúa como complemento de los mecanismos defensivos congénitos inespecíficos y además se refuerza y tiene la capacidad de reforzar sus efectos. De esta manera se obtiene una reacción conjunta mucho más efectiva en la mayoría de los casos, en los que un individuo sano se enfrenta con microorganismos. Los mecanismos defensivos, además del sistema inmunitario congénito, son capaces de eliminarlos al cabo de pocos días y por lo general solamente tienen la capacidad de desencadenar una reacción inmunológica específica en ciertos casos en los que el microorganismo invasor logra resistir a ciertos mecanismos defensivos inespecíficos de la inmunidad congénita. Existen también además otras formas de inmunidad específica, por ejemplo, inmunidad celular e inmunidad humoral. La inmunidad celular se produce porque hay grandes cantidades de células, específicamente T efectoras, y lo vamos a conversar un poco más adelante, que son capaces de eliminar específicamente ciertas sustancias extrañas por activación de fagocitosis o fagocitos profesionales, o además por la eliminación directa de las células que contienen la sustancia extraña. O la inmunidad humoral, que se da principalmente porque el organismo sintetiza anticuerpos circulantes producidos por las células plasmáticas, que son células plasmáticas tipo B principalmente, o se originan de los linfocitos B. En esta respuesta inmunológica o humoral, pues los anticuerpos ya sabemos que actúan de esa manera y además los anticuerpos ya dijimos como para explicarlos mejor, son globulinas que tienen la capacidad de unirse específicamente con ciertos antígenos y además los neutralizan o los eliminan.
La mayoría de estos antígenos desencadenan una respuesta inmunológica celular y además permiten la producción de múltiples anticuerpos. Esto es sumamente importante para poder entender entonces cómo se conforma este sistema inmunológico. Principalmente lo que tenemos que recordar es que el sistema inmunológico es de innato o innato porque es inespecífico, y el que es adquirido pues realmente es más específico. En el caso, por ejemplo, de este sistema inmunológico de tipo innato, pues ya lo dijimos, es un sistema bastante amplio, bien generalizado, de múltiples macromoléculas que tienen un origen sanguíneo y que además tienen la capacidad, pues digamos que a través de ciertos elementos celulares y no celulares, pues tratar de eliminar cada anticuerpo, cada antígeno específicamente. Con respecto al sistema inmunológico de tipo adaptativo, pues ya es más específico, además es diverso, tienen la capacidad de poder hacer memoria y además tienen la capacidad de ayudar a reconocer lo propio y lo no propio. En este caso, los antígenos. ¿Qué son los antígenos? Son sustancias capaces de generar una respuesta inmunológica. Básicamente eso. Estas sustancias o estos antígenos son moléculas extrañas para el organismo y producen principalmente esa respuesta inmunológica desencadenante, que además depende del sistema inmunológico y que además depende de que se registre normalmente al antígeno como extraño o como no propio, porque si no lo reconoce, pues realmente no va a ocurrir la reacción. Los antígenos son moléculas grandes, puesto que justamente la capacidad inmunogénica, principalmente, aumenta con el mayor peso molecular. Es decir, a mayor peso molecular, mayor reacción. Y viceversa también, por supuesto. Entonces, esta reacción entre el antígeno y el anticuerpo es una reacción de tipo estereoquímica, dado que tiene lugar principalmente entre moléculas con configuración complementaria. Es decir, que se corresponden principalmente en la morfología, que aquí lo que ocurre principalmente es una reacción con una forma, por ejemplo, de llave con cerradura. En ese caso, ocurre una unión entre el antígeno y el anticuerpo, y esta unión es reversible, pues no se producen enlaces químicos de tipo covalente, sino que son enlaces de Van der Waals que son más frágiles. Esos anticuerpos tienen la capacidad justamente de poder generar una respuesta humoral donde se producen múltiples sustancias que en un futuro van a permitir que los pacientes o que el individuo no reaccione hacia ciertos antígenos que pueda presentar. Estos anticuerpos son moléculas de globulina de elevado peso molecular que pertenecen entonces a la fracción de las inmunoglobulinas. Estas inmunoglobulinas se pueden clasificar en 5: inmunoglobulina G, inmunoglobulina E, inmunoglobulina M, inmunoglobulina A e inmunoglobulina D. ¿Qué ocurre entonces con estas inmunoglobulinas? Estas inmunoglobulinas principalmente tienen una conformación bien interesante, y es que la porción más externa, que es la porción que hace contacto con el antígeno, es una porción, digamos, variable, es una región variable, a diferencia de la región no variable, que es la cadena pesada localizada en esta porción. Esa región variable, pues ya lo dijimos, son los dominios de unión para el antígeno y están constituidos principalmente por este tipo de cadenas. Estos estos anticuerpos, tienen la capacidad de reaccionar hacia cualquier antígeno que pueda presentarse en un futuro. También en cuanto al sistema inmunológico, no solamente se da por la posibilidad de la secreción de algún tipo de inmunoglobulinas, sino también por las células principalmente. Y en ese caso, los linfocitos cumplen un rol sumamente importante en el desarrollo o en el mantenimiento del sistema inmunológico. Por ejemplo, como comentamos anteriormente, estas inmunidades, por ejemplo, son celulares y humorales, y estas son mediadas, lógicamente las celulares, por linfocitos. La gran mayoría de los linfocitos del organismo pertenecen al tipo de pequeños linfocitos. Estos, además, no se diferencian histopatológicamente o histológicamente en base a sus características morfológicas. Ellos se diferencian principalmente en base a sus funciones. Y los linfocitos B y los linfocitos T pues tienen diferentes aspectos importantes en función. Con respecto, por ejemplo, a los linfocitos T, estos linfocitos T principalmente se generan a través de una célula madre linfocitaria común en la médula ósea que da origen a las células madre de los linfocitos T.
Estas comienzan a abandonar la médula ósea alrededor de la 8ª semana de vida fetal y por el torrente sanguíneo van a llegar hasta el timo, dado que son atraídas al timo a través de un factor quimiotáctico que va a ser secretado por las células epiteliales del timo embrionario específicamente. Aquí, las células permanecen cierto tiempo durante el cual van a atravesar un periodo de maduración y este periodo de maduración no es dependiente del antígeno, sino justamente se da por el timo, por el órgano como tal. ¿Qué ocurre entonces? Aquí adquieren la capacidad para reaccionar de forma específica frente a un antígeno determinado mediante receptores de superficie. Esos receptores de superficie pues ayudan principalmente a reconocer diferentes sustancias que puedan encontrarse a través de lo largo del tiempo de la vida de la célula. Algunos de estos factores que ayuda a este proceso de reconocimiento es el complejo mayor de histocompatibilidad. Este complejo mayor de histocompatibilidad se denomina así porque es un complejo o conjunto de genes acoplados en hilera en un único cromosoma y principalmente se da en el número 6 para los humanos. Los genes del complejo mayor de histocompatibilidad codifican ciertas glucoproteínas que se van a expresar sobre la superficie de la célula y van a contribuir a determinar si el tejido trasplantado de un individuo a otro, por ejemplo, tiene éxito. Este complejo mayor de histocompatibilidad pues permite eso de poder reconocer lo propio de lo no propio y además poder aceptar ciertos factores. ¿Qué ocurre entonces? Tenemos entonces que estos genes de histocompatibilidad pues ya sabemos que generan algunos productos de esos genes y además estos genes terminan justamente y se denominan trabajando en conjunto con antígenos de histocompatibilidad o también se pueden denominar antígenos tisulares. Estos lógicamente ayudan un poco en el proceso de ciertos procesos de la vida como los trasplantes, por decirlo de alguna manera, porque permiten que se pueda entonces aceptar este tipo de situación. Por ejemplo, este complejo de mayor de histocompatibilidad, ya lo dijimos, puede ser clase 1 y clase 2. En la clase 1 se encuentran en la superficie de casi todas las células nucleadas. Una de las muy pocas excepciones son las células nerviosas, principalmente, ¿ok? Digamos que entonces este tipo de estructura se localiza en todas las células normales y es parte justamente de las proteínas de la superficie de cada célula. Estos se denominan principalmente péptido propio. ¿Qué ocurre entonces acá? Este complejo mayor de histocompatibilidad pues permite justamente que cada célula pues en cada momento o en todo momento presentan este tipo de sustancias para que puedan ser reconocidas y permita el reconocimiento de lo propio y de lo que no es propio. Y por otra parte, tenemos entonces las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad clase 2, que estas solamente se van a encontrar sobre la superficie de las células presentadoras de antígeno, es decir, macrófagos, células dendríticas y linfocitos B, dado que estas células presentan además fragmentos de péptidos extraños exógenos que están unidos a las hendiduras de las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad clase 2, que también permite reconocer lo propio de lo no propio y además tienen la capacidad de activar a los linfocitos T helper, que son linfocitos TCD4. Esta reacción principalmente entre la célula presentadora de antígeno y este linfocito desencadena además entonces una respuesta inmunológica que va a estar dirigida a combatir el organismo principalmente. Entonces, en este proceso permite que se pueda dar, digamos que el reconocimiento de ciertas estructuras y de ciertos microorganismos gracias al complejo mayor de histocompatibilidad 2. Pero esto se va a dar justamente es a través de las células presentadoras de antígenos como los macrófagos, las células dendríticas y los linfocitos B. Los linfocitos B, al igual que los linfocitos T, se originan a partir de la célula madre linfocitaria común, que también va a terminar dando origen a la célula madre linfocitaria B. A diferencia de la célula madre, los linfocitos T, las células B, los linfocitos B, las células madre, los linfocitos B, digamos que de alguna manera permanecen en la médula ósea, donde además tienen un lugar en la maduración y justamente se le da el nombre de linfocitos B
porque se, por el término bone marrow, que es el término con el que se denomina en inglés a la médula ósea. En ese caso, tenemos entonces que el linfocito B, pues ahí madura prácticamente y ahí se da el proceso de maduración de las células. Los linfocitos B además se comprometen dado que adquieren receptores en la superficie con capacidad específica para unirse a cierto grupo determinado de antígenos. Y además, de modo similar a los linfocitos B, a los linfocitos T, aparece gran número de clones de linfocitos B donde las células de cada clon poseen el mismo receptor en la superficie, mientras que los distintos clones se diferencian en cuanto a especificidad e igual que los linfocitos T, también poseen ciertas moléculas a nivel superficial que permite que se dé la reacción. Entonces, a diferencia, por ejemplo, de los linfocitos T, los linfocitos B, pues ya sabemos que entonces se da su maduración principalmente solamente por una línea celular. Durante además, esto ocurre principalmente, como lo dijimos, en la médula ósea. Cuando finaliza la maduración en la médula ósea, se han formado entonces grupos de linfocitos B no comprometidos, es decir, son linfocitos B vírgenes, por decirlo de alguna manera. En ese caso, esa célula en ese momento se encuentra en el G0 del ciclo celular. Y como se mencionó con anterioridad, las moléculas de anticuerpo que se conforman justamente allí, pues los receptores de superficie de estos linfocitos no comprometidos son principalmente tipo IgM e IgD. Estos linfocitos B no comprometidos van a abandonar la médula ósea y van a recircular, al igual que los linfocitos T no comprometidos, entre la sangre, los tejidos linfoides y la linfa hasta que encuentran un antígeno específico y se activan. Pero digamos que no ocurre esto, es decir, ellos circulan y no encuentran algún tipo de linfocito. Pues entonces en ese caso, aquí lo que va a ocurrir es que va a entrar en apoptosis en aproximadamente de 4 a 8 semanas. La vigilancia inmunológica pues no es más que las distintas partes del sistema inmunológico que están estrechamente relacionadas por su función, a través de un tránsito organizado de linfocitos, que utiliza la sangre y la linfa como vías de circulación. Apenas que finaliza el proceso de maduración de los linfocitos B y los linfocitos T recién formados, estos abandonan el timo y la médula ósea. Entonces, posteriormente en ese proceso pues pasan al torrente sanguíneo. En ese momento ya tienen inmunocompetencia y esa inmunocompetencia pues permite reaccionar justamente específicamente contra un antígeno determinado con la condición de que el linfocito lo encuentre cuando está justamente en el organismo principalmente. Esto se va a lograr mediante la vigilancia inmunológica del organismo por parte de los linfocitos en la recirculación. Es decir, abandonan el torrente sanguíneo en los tejidos y órganos linfoides secundarios y después de permanecer cierto tiempo, allí van a desplazarse con la linfa y vuelven al torrente sanguíneo por el conducto torácico, específicamente del conducto linfático. Después de permanecer un corto tiempo, principalmente como unos 30 minutos en el torrente sanguíneo, los linfocitos vuelven a abandonarlo para iniciar o para migrar hacia los tejidos y órganos linfoides secundarios. Cada linfocito recorre principalmente un ciclo recirculatorio, por decirlo de alguna manera, bastante complejo entre lo que sería la sangre y los órganos linfoides. Esto lo va a hacer al menos de 1 a 2 veces al día. Justamente entonces en ese caso él va a estar durante varias horas haciendo ese proceso de recirculación y durante la recirculación en ciertos órganos linfoides de tipo secundario específicamente, los linfocitos no comprometidos se van a desplazar a través de ciertas zonas determinadas para los linfocitos T y los B. Esto justamente va a permitir que se dé ese proceso de maduración con respecto y a que la vigilancia inmunológica se puede dar de manera correcta. Esa vigilancia inmunológica, pues ya lo sabemos entonces qué es lo que ocurre. Simplemente el linfocito, cuando está el linfocito B, por ejemplo, está en la médula ósea, está en un proceso de maduración, sale al torrente sanguíneo, va a hacerlo de 1 a 2 veces al día, pues va a permitir que el linfocito que tiene inmunocompetencia pues pueda reconocer cualquier sustancia extraña. Lo mismo ocurre con el linfocito T que sale del timo posteriormente después que madura.
Gracias a esto se va a poder dar entonces alguna respuesta que se denomina respuesta inmunológica. La respuesta inmunológica puede ser inicial o primaria o puede ser secundaria o protectiva. Y también hay respuesta inmunológica de memoria. La respuesta inmunológica primaria o inicial, fíjense que aquí ocurre una primera exposición y posteriormente vamos a encontrar que va a haber una sobreproducción de anticuerpos y células T efectoras. ¿Qué pasa entonces? Ocurre ese primer ingreso de ese antígeno extraño al organismo y se desencadena esa reacción primaria, que justamente es el incremento justamente aquí que podemos identificar de anticuerpos y células T. Dado que en ese caso el antígeno va a reaccionar con los linfocitos no comprometidos correspondientes, principalmente al clon, que ya lo comentamos, cuyos receptores de superficie son bastante específicos para el antígeno en cuestión. Aquí se va a producir justamente una respuesta inmunológica efectiva y es necesario justamente que además de los linfocitos intervengan células presentadoras de antígeno principalmente. En ese caso, vamos entonces en este proceso va a ayudar bastante el linfocito T helper CD4 positivo. Son linfocitos activados, que se llaman activados porque luego de que son presentadores de antígeno, porque además ya después que captaron el anticuerpo, o sea, ya realmente, perdón, ya captaron el antígeno. Entonces, en ese caso, pues ya es una célula activada principalmente. Y esto permite que esos linfocitos pues desencadenen una respuesta inmunológica celular bastante interesante. Luego tenemos la respuesta inmunológica secundaria o protectiva. Esta respuesta inmunológica va a iniciarse cuando la célula presentadora de antígeno, específicamente la célula dendrítica, el macrófago o el linfocito, capta ese antígeno por endocitosis. Entonces, cuando capta el antígeno a través justamente de endocitosis, pues entonces tenemos que vamos a identificar justamente que ese proceso se va a dar, digamos, gracias al complejo mayor de histocompatibilidad clase 2. ¿Qué ocurre aquí? Bueno, el antígeno va a ser presentado a un linfocito T helper. Ese linfocito T helper es un linfocito virgen, por decirlo de alguna manera. Fíjense como este esquema que les estoy presentando acá, ¿verdad? El antígeno es presentado a un linfocito T helper. Muy bien. Ese linfocito T helper, ya lo dije, es virgen, no es comprometido. Y se va a formar justamente un enlace entre el receptor de la célula T y la superficie del linfocito T helper. ¿Y qué ocurre entonces acá? Pues simplemente aquí esa unión que se va a dar justamente, pues va a permitir que se pueda entonces actuar el complejo mayor de histocompatibilidad. Al mismo momento, esa molécula CD4 del linfocito T helper se va a unir a esa molécula del complejo mayor de histocompatibilidad, permitiendo entonces, digamos, una adhesión celular que va a ser reforzada notablemente a través de ciertos enlaces. Estos enlaces pues permiten una formación de un complejo de unión entre el linfocito T al antígeno y el complejo mayor de histocompatibilidad, permitiendo entonces que se pueda dar ese tipo de reacción. Entonces aquí ocurre una reacción estimuladora que va a ser suministrada principalmente por esa molécula. Entonces fíjense que aquí lo que va a ayudar, va a permitir entonces que además se puedan tener células de memoria, teniendo entonces una respuesta inflamatoria polifuncional donde va a haber secreción de interleucina 2, interferón gamma, factor de necrosis tumoral alfa y ciertas perforinas. Supongamos que después las células efectoras, que ya son células que ya digamos tienen un compromiso inmunológico, pues ocurre la persistencia antigénica. Pues hay una disfunción de la célula probablemente. Si eso ocurre es porque hay una disfunción celular y estamos en un ambiente inmunosupresor. Ese ambiente inmunosupresor pues va a permitir que haya, por ejemplo, ciertas moléculas inhibitorias que no permiten una reacción inmunológica de manera correcta. Esa respuesta inmunológica puede ser, ya lo dije, humoral o de memoria. La de memoria, pues ya sabemos entonces que presenta las mismas características que los linfocitos T de memoria, es decir, su morfología se corresponde con los pequeños linfocitos no comprometidos, pero además en ese caso, digamos que de alguna manera tiene a nivel en su codificación, pues ya tiene
digamos que la codificación correcta para poder atacar de alguna manera a ciertos anticuerpos, perdón, a ciertos antígenos. Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que ocurre aquí? Ocurre simplemente una expansión clónica de la célula como tal, del linfocito T. Esa expansión clónica va a permitir justamente que se puedan expresar múltiples moléculas que además ayuden al proceso de atacar a ciertos antígenos que puedan estar localizados allí. Por otra parte, tenemos otro tipo de respuesta, que es una respuesta más de todo, más que principalmente tanto celular como humoral. Entonces, este tipo de respuesta pues permite principalmente que se pueda dar, digamos de alguna manera, en el caso de la respuesta humoral, pues se da principalmente a través de una respuesta inmunológica primaria. Cuando el antígeno extraño principalmente ingresa y reacciona con los receptores de superficie, los linfocitos B, no van a estar comprometidos principalmente, son linfocitos que no están comprometidos, son vírgenes también. En ese caso, entonces, digamos que vamos nosotros a identificar que esos linfocitos B son capaces de reconocer el antígeno aislado, y es decir, sin que ocurra muchos factores, pues simplemente lo que va a pasar es eso. Aquí, perdón, el antígeno simplemente hace reacción con ese CD4, ese CD4 pasa a ser un linfocito T activo. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con el linfocito B. Vamos entonces a tener un linfocito B activo. Lo que ocurre con la célula plasmática es que va a haber una expansión clonal de ella. Se van entonces a proliferar diferentes células, ¿verdad? Iguales a la inicial. Finalmente, las células B o las células plasmáticas van a segregar múltiples anticuerpos, y estos anticuerpos pues van a ayudar justamente a tener una célula de memoria que va a estar allí, digamos de alguna manera, esperando que se dé esa respuesta en algún momento, y además los anticuerpos pues van a permitir esa reacción humoral que van a poder dar la facilidad de que se pueda solventar alguna situación en un futuro con respecto a alguna sustancia extraña. Hasta que llegamos con la primera clase. Vamos a ver la segunda parte de manera presencial en la universidad. Por su atención, muchas gracias.